Capítulo 16. Secuelas. Resultó que la bestia Fey no había explotado en absoluto. En cambio, había crecido más de 10 veces su tamaño en un instante, pasando de estar a la altura de las rodillas a elevarse por encima de nosotros. De hecho, era tan grande que estaba debajo de su cabeza incluso mientras volaba por el aire. Eclipsó completamente la luna, proyectando una sombra sobre todos nosotros. Un Gotse, Eckhart, que había estado corriendo hacia la bestia Fey para recuperar el Ruel, inmediatamente saltó hacia atrás y se montó en su bestia alta. Damuel y Bridget hicieron lo mismo, mirando a la bestia Fey con asombro. ¿Qué es un Gotse? Yo pregunté. Una evolución superior de un Sanse, pero esta es la primera vez que veo realmente que ocurre la evolución, dijo Justus. Las bestias Fey igual a un felino que nos habían atacado aparentemente se llamaban Sanses, y al absorber maná, habían evolucionado a través de múltiples formas hasta convertirse finalmente en un Gotse. Un Sanse normalmente se haría más grande al comer rueyes y otras bestias Fey, pero a lo sumo evolucionaría a un Fetze, que era la siguiente etapa evolutiva. No era darwinismo científico, pero la terminología tenía sentido de todos modos. Esto debe haber sucedido porque absorbió su maná, milady. Pero este grado de evolución normalmente sería impensable. El Gotse de 2 pisos de altura comenzó a moverse lentamente. Abrió su enorme boca de par en par, luego comenzó a comerse a todas las bestias Fey más pequeñas a su alrededor. Estas bestias Fey más pequeñas entraron en pánico por la repentina aparición de un Gotse abrumadoramente fuerte. Algunos huyeron de inmediato, mientras que otros intentaron devorar a los que los rodeaban por una fracción de fuerza extra, lo que rápidamente se convirtió en un caos. Ordonance, dijo Justus, creando un ordonance para enviar a Ferdinand una solicitud urgente de ayuda. Lord Ferdinand, un Sanse se ha comido el Ruel lleno del maná de Lady Rosemine y se ha convertido en un Gotse. Necesita ser exterminado a toda prisa. Solicito ayuda inmediata de la Orden de los Caballeros. Al escuchar el informe de Justus con los dientes apretados, Eckhart convirtió su SCH-Tap en un enorme Claymore de 2 manos. Justus miró entre él y la espada, luego entrecerró los ojos. Eckhart, puedes manejarlo. No puedo decirlo con seguridad hasta que lo intente. Debido a lo repentina que fue la evolución, el Gotse no tendrá una comprensión adecuada de su maná y tamaño. Si voy a atacar, tiene que ser ahora, mientras todavía es lento para moverse. Eckhart miró al Gotse, sin apartar los ojos de él ni por un segundo mientras vertía maná en su Claymore. La criatura estaba lamiendo a los Feybeasts más pequeños con su enorme lengua, envolviéndolos y llevándolos a su boca. Eckhart voló su bestia alta sobre su cabeza, mirando hacia abajo todo el tiempo, luego blandió su espada. H-Y-A-A-H. Un deslumbrante haz de luz salió disparado de su espada hacia el Gotse. Parecía exactamente el mismo ataque que Karstedt había utilizado cuando nos emboscaron durante la oración de primavera, especialmente porque Eckhart y Karstedt se parecían mucho. Aunque el ataque de Eckhart parecía más débil. Al darse cuenta de que la luz deslumbrante se acercaba rápidamente a él, el Gotse miró hacia arriba, justo a tiempo para que el corte lo golpeara en la cara. Rugió de dolor e ira, revelando que el ataque fue suficiente para dañarlo. Pero ya no cabía duda de que Eckhart no sería capaz de vencerlo solo. Aún así, animado por haber hecho algo de daño, Eckhart volvió a balancear su Claymore una vez más. Las bestias Fey más pequeñas se retiraron a los arbustos, ya sea por miedo a la luz o por verse envueltas en la batalla. En medio de todo eso, Justus comenzó a agarrar Ruel tras Ruel, disparando instrucciones mientras lo hacía. Bridget, Damuel, tomen a Lady Rosemine y huyan de inmediato. Esperen en la ciudad agrícola. Con Bridget tomando la delantera, me elevé en mi bestia alta. Pasamos por el bosque y regresamos al pueblo agrícola desierto, donde nos detuvimos y dimos la vuelta. Incluso a partir de ahí podíamos decir que el Gotse seguía arrasando gracias al temblor antinatural de los árboles. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Vencer a los pequeños Sanses era pan comido, ya que representaban una pequeña amenaza, pero un Gotse era demasiado incluso para que un caballero archinoble como Eckhart lo matara. El problema aquí era obviamente mi maná, solo lo usaba cuando estaba demasiado enojado para pensar o cuando estaba dando bendiciones, por lo que nunca había tenido la oportunidad de observar su tamaño desde un punto de vista objetivo. Ferdinand había hablado mucho sobre cómo necesitaba aprender a controlar mi maná, que necesitaba mantenerme protegido de él ya que había mucho, y que necesitaba asegurarse de que no representara una amenaza para el ducado. Pero nunca había entendido realmente a qué se refería. No había podido medir realmente cuán considerable era realmente mi maná hasta ahora. No sabía que mi maná podría hacerle eso a una bestia Fey. Todo esto es culpa mía, no. No, Lady Rosemine, es culpa nuestra por no protegerla, dijo Bridget rotundamente, lo que hizo que Damuel se apretara el estómago por el estrés mientras miraba hacia el bosque. ¿Qué debemos hacer ahora? Yo pregunté. No podemos dejar el Gotse aquí. Lady Rosemine, deje este asunto a la Orden de los Caballeros. Para eso existe, declaró Bridget con orgullo, hinchando ligeramente el pecho. Pero a juzgar por lo ineficaz que había sido el ataque de Eckhart, no era tan optimista. Mire, Lady Rosemine, Lord Eckhart está regresando. Todo debería estar bien ahora, dijo. Y de hecho, 2 bestias altas maniobraron fuera de los árboles y vinieron volando hacia nosotros. Fueron Justus y Eckhart. Justo cuando nos alcanzaron, llegó un ordonance. Aterrizó en el brazo de Justus y luego habló con la voz de Ferdinand. Me dirijo allí de inmediato. Levanta un rot. Tenemos que lidiar con el Gotse antes de que cause daños colaterales. Primero, Eckhart debería atacar a la bestia. Si eso no fuera suficiente para matarlo, Rosemine necesitará hacer un escudo inverso de viento, formando una jaula de la que la bestia Fey no puede escapar. Rosemine, de todos los presentes, solo tú eres capaz de contener una bestia Fey que ha consumido tu maná. El ordonance repitió el mensaje de Ferdinand 3 veces, luego volvió a su forma de piedra Fey. Damuel inmediatamente sacó su SCH-Tap y dijo, Rot, enviando un rayo de luz roja disparándose hacia el cielo. Hacer una jaula con viento. Es posible algo así, Eckhart murmuró. Me dijo cómo hacerlo, solo tengo que invertir el modo en que un escudo de viento funciona normalmente, dije. Supongo que este es mi lío, así que necesito limpiar las secuelas yo misma. Existía la posibilidad de que esta situación volviera a suceder durante futuras misiones de recolección si nos encontrábamos con otro enjambre de bestias Fey, o si una piedra Fey llena de mi maná terminaba siendo robada, así que necesitaba aprender a lidiar con este tipo de problema antes que antes.
Luego, y con toda honestidad, no me sentía demasiado nerviosa por eso, ya que Ferdinand me había aconsejado qué hacer. Este era un problema causado por mi maná, y me sentí mejor ayudando a solucionarlo que simplemente esperando que alguien más hiciera todo por mí. Es más fácil decirlo que hacerlo, Rosemine. ¿Cuánto maná crees que contiene ese pequeño cuerpo tuyo? Bendijiste a varios caballeros y vertiste tanto en un ruel. ¿Cómo podrías tener lo suficiente para rezar a los dioses por un escudo de viento? Es imprudente, dijo Eckhart, sacudiendo la cabeza con desdén. Tenía más que suficiente maná en mí para hacer un escudo de viento, pero para la mayoría de la gente eso aparentemente era imprudente hasta el punto de poner en peligro. En otras palabras, no mucha gente había sido informada de la cantidad de maná que realmente tenía. Todos sabían que tenía mucho gracias por las bendiciones que di durante las ceremonias de bautismo, pero no sabían exactamente cuánto. Dicho esto, nunca había comparado mi maná con el de nadie más, así que tampoco tenía un punto de referencia claro. Mientras pensaba en cómo responder, Justus se cruzó de brazos y miró a Eckhart. Eckhart, de todos los que están aquí, Lord Ferdinand sabe mejor que nadie lo fuerte que es esa bestia fea ahora que ha consumido el maná de Lady Rosemine. Y todos lo oímos decir que solo ella es capaz de lidiar con eso, no. Lo que tienes que hacer aquí es seguir las órdenes de Lord Ferdinand y ayudar a Lady Rosemine a meter ese lío en una jaula de viento. Eckhart me lanzó una mirada preocupada, pero rápidamente la rechazó y asintió. Tienes razón, haré todo lo que pueda para ayudar. Rosemine, guarda tu bestia fey para guardar tu maná para el escudo del viento. Viaja con Bridget. Todos los demás, seguiremos a nuestras bestias altas y lucharemos contra cualquiera de las bestias fey más pequeñas que intenten atacarla. Entendido. Sí, señor. Convertí a Leslie de nuevo en una piedra fey y me subí a la bestia alta de Bridget antes de regresar al bosque donde el Godse continuaba su alboroto. Se movía más rápido que antes, probablemente porque se estaba acostumbrando más al excedente de maná o lo grande que era. Tan pronto como nos acercamos, su cabeza giró en nuestra dirección. Dos pupilas alargadas verticalmente se fijaron en mí, antes de abrirse más en un claro espectáculo de que el Godse me había identificado como presa. La mirada carnívora en sus ojos envió un escalofrío por mi columna vertebral. Mientras avanzaba, habiéndome identificado como un grupo de maná, Eckhart lo golpeó con un tajo y gritó. Rosemine, reza a los dioses. Oh diosa del viento Shuxaria, protectora de todos. Oh 12 diosas que sirven a su lado, oré, vertiendo maná en mi anillo como siempre lo hacía. Por una fracción de segundo, sentí como si la diosa misma estuviera a mi lado. Reflexivamente miré hacia la luna púrpura, la piel de gallina se me erizó en los brazos. No pude decir si se debía a la luna o si realmente había algo cerca, pero el flujo de maná se sentía un poco diferente de alguna manera. Por favor, escucha mi oración y préstame tu fuerza divina. Concédeme tu escudo de viento, para que pueda volar lejos a aquellos que tengan mala voluntad. Continué, imaginando un paraguas volteado mientras hacía el escudo de viento para contener el Godse. Y, tal como lo había imaginado, apareció en el aire un escudo transparente y translúcido. Incluso tenía el mismo diseño en el interior. Ahora contenido dentro de una cúpula gigante, el Godse cargó contra el escudo, solo para ser derribado. Todos dejaron escapar un suspiro de alivio, pero apreté mi pecho. Había sentido una parte de mi maná ser succionado por el impacto. Por un segundo pensé que era solo yo imaginando cosas, pero no, mi maná se agotaba cada vez que el Godse arrasaba y golpeaba el escudo del viento. Rosemine, no te ves tan bien. Tu maná aguanta bien. Todavía estoy bien. Es solo que, esto es muy diferente a lo que estoy acostumbrada. He hecho algunos escudos de viento antes, pero mi maná nunca ha sido succionado cada vez que ha sido atacado. Eso es porque el Godse está atacando con maná que tu escudo cancela. Supongo que todos los que te has enfrentado antes ahora simplemente no tienen tanto maná, respondió Eckhart. Asentí. Él estaba en lo correcto. La primera vez que lo usé fue durante la oración de primavera cuando estaba luchando contra los granjeros, y cuando lo usé para proteger a todos en el templo, no me había golpeado con el maná de Ferdinand de frente. Mi escudo simplemente bloqueó las chispas perdidas de maná dirigidas al conteo de sapos. Nunca había pensado que se necesitaría tanto maná para mantener un escudo de viento contra un enemigo fuerte. Apreté los dientes y miré al Godse mientras se estrellaba repetidamente contra el escudo tratando de atravesarlo. Si seguía drenando mi maná a este ritmo, no tenía idea de si podría mantener el escudo el tiempo suficiente para que Ferdinand llegara aquí. Ven tan pronto como puedas, Ferdinand. Rosemine, te ves enferma. ¿Aún no te has quedado sin maná?, preguntó Eckhart. Todavía tengo maná, respondí. Definitivamente me costó mucho mantener el escudo en medio de todos los ataques, pero el mayor problema para mí en este momento era mi concentración. En el pasado, todo lo que necesitaba hacer era hacer el escudo y eso era todo, pero ahora tenía que mantenerme concentrada y mantener mi maná fluyendo para evitar que el escudo se rompiera. Pero estoy luchando contra un enemigo aún más grande que el Godse ahora mismo. Un enemigo aún más grande. ¿Qué podría ser eso?, Eckhart exclamó. Dormir ahora mismo. El agotamiento y el paso del tiempo se habían unido en uno de los mayores enemigos de la humanidad. La somnolencia. Aunque me había echado una siesta temprano esa noche, no habíamos dejado la ciudad hasta mucho después de la séptima campanada. Ya era tarde en la noche cuando las ruinas habían empezado a crecer y pude cosechar una, y había habido un conflicto sin parar desde entonces. Mi joven cuerpo estaba llegando a su límite. Además, estaba cabalgando con Bridget. Ella me rodeaba con un brazo, y gracias a que suavizó su pechera para no herirme la cabeza, tenía la almohada de tetas más increíble que me incitaba a dormirme. NNNGH. Solo quiero dormir. Contrólate, Rosemine. Nadie más aquí es capaz de hacer y mantener un escudo tan grande. Ya lo sé, por lo que estoy ofreciendo un trato. Alguien, cualquiera, me contará algunas historias divertidas y fascinantes para alejar toda mi somnolencia. Me abrí los párpados caídos para seguir mirando al Godse, pidiendo a los caballeros que no solo derribaran las bestias fey más pequeñas que ocasionalmente saltaban hacia nosotros, sino que también me mantuvieran despierto. Es una tarea difícil. Justus es probablemente el hombre para ese trabajo con toda la información que tiene. Llévatelo, amigo. Aguanta. Soy bueno para reunir información, no para contarla. Sin mencionar que no conozco a Lady Rosemine lo suficiente como para elegir una buena historia para ella. Damuel le ha servido durante mucho tiempo, así que seguramente es el hombre para este trabajo.
Los dos arzobispos miraron hacia Damuel, quien palideció y sacudió la cabeza con fuerza. Lady Rosemine está interesada en los libros y las bibliotecas. No conozco ninguna historia que pueda satisfacerla, gritó. Justus inmediatamente levantó una ceja. Bibliotecas. Entonces, le cuento cuentos de la biblioteca de la Academia Real. Sí, por favor, hazlo. Dime cuántos libros tiene, de qué se tratan esos libros, cualquier cosa. Mi somnolencia desapareció en un instante. La Academia Real era una escuela para niños nobles a la que asistiría cuando cumpliera 10 años y tenía una biblioteca escolar completa. Quería aprovechar esta oportunidad para aprender todo lo que pudiera al respecto. Justus se rió. Nunca pensé que conocería a alguien tan interesado en estas trivialidades. A partir de ahí, Justus comenzó a contarme todo sobre la biblioteca de la Academia Real. Puede que haya sido una trivialidad sin sentido para la mayoría de la gente, pero para mí, era información valiosa y fascinante. El año en que se construyó, la cantidad de libros que albergaba, de qué trataban esos libros, quién había donado más, los nombres y las edades de los bibliotecarios que trabajaban allí y, finalmente, la estantería prohibida, cada detalle me envió al corazón. Bailando. Disculpen por la espera. Justo cuando mi deseo de ir inmediatamente a la Academia Real estaba a punto de estallar, llegó Ferdinand. Su león blanco se elevó hacia donde estábamos, antes de batir sus alas para detenerse en su lugar. Así que ese es el problema, entonces. Has hecho bien en mantenerlo atrapado allí, Rosemine. Debe haber requerido mucha concentración y maná. Muy bien hecho, dijo Ferdinand, elogiándome mientras miraba mi escudo y el Gotse arrasando dentro de él. Pude concentrarme gracias a que Justus me contó tantas cosas fascinantes. Entiendo. A juzgar por las miradas de los demás, me abstendré de pedir detalles. Eckhart, destruyamos el Gotse de una vez. Sí, señor. Ferdinand rápidamente miró de mí a Eckhart, luego sacó su SSH Tap y lo convirtió en un Claymore también. Luego voló en el aire, vertiendo más maná del que jamás había visto antes en su espada. Eckhart le lanzó a Ferdinand una mirada tensa, luego se paró protectoramente frente a nosotros y levantó lentamente su propia Claymore, vertiendo maná en ella de manera similar. Una vez que Ferdinand estuvo por encima de la cabeza del Gotse, su Claymore comenzó a brillar con un arco iris de colores. Vamos a hacer todo lo posible. Rugió. Prepara tu espada. Ante eso, levantó su espada por encima de su cabeza y cayó en picado hacia la criatura como si planeara estrellarse contra ella. Durante su descenso, parecía como si el brillante arco iris que envolvía su espada se volviera cada vez más brillante. Rosemine, quita el escudo. Rápidamente me deshice de mi escudo y, en un instante, tanto Ferdinand como Eckhart blandieron sus espadas. Un inmenso rayo de luz descendió sobre la cabeza del Gotse, seguido rápidamente por una explosión ensordecedora y una onda de choque tan poderosa que me hizo tambalear. Los árboles fueron arrancados del suelo y se derrumbaron cuando la tierra y las rocas volaron por el aire. H-Y-A-H. Crucé los brazos frente a mi cara justo cuando Bridget nos envolvía con su capa para protegernos. Escuché los sonidos de los escombros golpeando la capa, pero parecía que el corte de Eckhart había protegido el área detrás de él de la mayor parte de la carnicería. El singular balanceo de Ferdinand había erradicado el Gotse, haciendo que se fundiera en la nada. Todo lo que quedó fue una gran piedra fey que recogió y miró antes de negar con la cabeza. Como se esperaba, es inutilizable. La piedra fey que nos habíamos ganado al matar a los Gotse era, por supuesto, una piedra fey Gotse, no una Ruel. La piedra contenía el maná de un montón de bestias fey encima del mío, lo que significa que sería inutilizable para la poción. Eckhart, compartan esto entre ustedes más tarde, dijo Ferdinand mientras le arrojaba la piedra fey. Eckhart lo atrapó y luego lo colocó con cuidado dentro de una de sus bolsas de cuero. Mientras miraba por encima de los árboles caídos, vi que el árbol Ruel de antes todavía estaba en pie. Sin embargo, no quedaba ni un solo Ruel, todos habían sido recogidos por Justus o comidos por las bestias fey. Fallé, murmuré. A pesar de haber llegado tan lejos con todos y haber logrado llenar un Ruel con maná, un Sanse nos lo había quitado. Nos vimos obligados a llamar a Ferdinand cuando posteriormente se convirtió en un Gotse, dejándolo para que limpiara el desorden y que teníamos que mostrar. Nada en absoluto. Sentí una mano grande apoyada en mi cabeza. No tienes la culpa aquí. Simplemente nos faltó información sobre la noche de Shutsaria. El año que viene estaremos totalmente preparados para esta situación. Así que, no llores, dijo Ferdinand. No estoy llorando. Solo estaba bostezando porque estoy muy cansada, dije, frotándome rápidamente los ojos y mirando a Ferdinand, quien soltó una risa corta y altiva.